con eso, sin más que hablar, sin más que decir, le animo a que pueda ir a Isaías capítulo 6 y quiero hablar de los llamados de Dios. Muchas veces uno como predicador, como futuro, cierto, también siervo del Señor, en la obra siempre está hablando del llamado de Dios. Y sabe que el llamado de Dios, pastor también me dijo, habla un poco del llamado de Dios en tu vida, y la verdad es que uno tiende a poder romantizar el llamado de Dios. Uno tiende como a verle algo místico al llamado de Dios. La Biblia está llena de llamados, pero yo encuentro uno en común en la Biblia y es el llamado a servir. El llamado a servir, el llamado a la gran comisión. Ahora usted puede ver y decir qué tiene que ver en la gran comisión en Isaías capítulo 6. Si la gran comisión se encuentra en Mateo capítulo 28, en Marcos 16, en Lucas 24, en Juan capítulo 20, en Hechos 1:8 y en 2 Timoteo 2, versículo 2. Ahora, ¿qué tiene de común en la gran comisión, el llamado al servicio de Dios en Isaías 6? ¿Sabe que Isaías tuvo un llamado? Y este llamado también fue al servicio. Pero vamos a ver todo lo que compromete este llamado. Vamos a hablar acerca de Isaías capítulo 6. Dice lo siguiente: en el año que murió el rey Usías, dice la Biblia, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey y Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te doy una vez más por estar en este lugar. Padre, tú no sabes, tú lo sabes todo, Señor, pero ellos no saben el gozo que tengo, Señor, al estar en este lugar. Gracias, Señor, por tanta misericordia que tú has permitido en San Pedro, por este edificio, Señor, que es edificado para exaltar tu nombre, glorificar tu nombre, Señor, y mostrarte, Señor, a las naciones. Gracias, Señor, gracias de verdad. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Hermanos, esta historia se desarrolla en Isaías capítulo 6, cuando el rey Usías se dice que es primo de el profeta Isaías. Y Usías, o también se conoce como Osías, o también Azarías, ¿cierto? Se conoce a este rey. Este rey reinó a los 16 años de edad. A los 16 años de edad. Y créame que reinó en Jerusalén por unos 52 años. Esta historia, si usted la puede ver, del rey Usías, se desarrolla en 2 Crónicas capítulo 26. Y ahí usted puede ver la historia del rey Usías, un rey que partió súper bien, como decimos los chilenos, partió como caballo inglés, ¿cierto? Y terminó como caballo de feria. Bueno, acompañé hoy día a la feria del pastor, ¿cierto? Y camina súper rápido. Yo partí como caballo inglés y llegué a la casa así, pidiendo agua. Tomé agua encubiertamente para no ser menos. Entonces, honestamente, este rey era un rey que era impresionante, partió súper bien. Este rey era un varón de Dios, y hasta los versículos 8 por ahí más adelante, hasta que su corazón dice que se enalteció. Fue tanta la gloria que tuvo este rey, Dios le dio la victoria hasta que entró al templo como si nada,
y entró y diciendo, vengan los sacerdotes, yo voy a ofrecer el incienso y no me importa nada lo que ustedes digan, hasta que Dios dijo, tú no lo vas a hacer, y la lepra cayó sobre él. ¿Saben que quiero enseñarle, aunque sea algo de estos pequeños pasajes que están acá? Las cosas no se hacen como nosotros queremos. Las cosas se hacen como Dios quiere que se hagan. Y honestamente, si Dios es el Señor, ¿cómo yo voy a procurar ser el Señor? Entonces este rey partió bien, terminó mal, y aquí estaba Isaías, escribiendo lo que había acontecido en el año que murió el rey Usías. Y aquí entra la visión, y vamos a hablar de esto. Dice, vi yo al Señor. Y sabe que esta palabra, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sabe que el primer llamado de Isaías en este capítulo es a admirar la gloria de Dios. El primer llamado de Isaías es a admirar la gloria de Dios. Yo sé que usted sabe la parte donde dice, heme aquí, envíame a mí. Pero honestamente, primero Dios le dice, tienes que admirar mi gloria. Las cosas no son como nosotros queremos, sino como yo quiero que sean. El llamado de Dios es a admirar primeramente la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es aprender a entender y comprender quién es realmente al Dios que servimos. El Dios que servimos. Aquí dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Cuando pensamos en la gran comisión, no nos es permitido pensar que nosotros nos enviamos a nosotros mismos. Cuando pensamos en la gran comisión, debemos pensar que Jesús, el Señor, con todo el poder que tiene, nos ha encomendado esta tarea. Y Él nos da el poder para poder hacer esta labor. No es de nosotros el poder, crean. Es de Dios. Y Cristo nos comisiona. ¿Saben? Cuando dice, vi yo al Señor, Isaías dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. La palabra Señor se deriva de Adonai, que significa soberano, amo y dueño. No es cualquier cosa, hermano. Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. No vio a Diosito, no vio a Jehovacito, no vio a muchos otros apodos que le ponen a mi Señor, ni tampoco lo vio sentado en un banquito, en una silla de playa. Lo vio en un trono alto y sublime. No es cualquier Dios. No es un club social, la iglesia. No es cualquier cosa. Es la casa de Dios, donde su nombre es glorificado. Entonces Isaías, antes de hacer todo lo que hizo, primero tuvo que admirar la gloria de Dios. Entonces, si nosotros somos enviados por este Señor con un trono alto y sublime, ¿de qué puedo temer? Muchos nos dicen, tengan cuidado para cuando vayan para allá por la ruta, que no nos vayan a parar, ¿cierto? Tengan cuidado porque, seamos honestos, les pueden quemar, ¿cierto? El vehículo, cosas así. Y honestamente, si Dios está de mi lado, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Entonces, pero fíjese bien, vamos a seguir viendo la gloria de Dios. Dice, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde, fíjese bien, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. El borde de sus vestiduras llenaban el templo. Hace muchos kilos atrás, muchos años atrás, cuando me casé, mi esposa cuando entró hacia el altar, con un vestido largo, ¿cierto?
Y yo me fijé también que también cargaban sus vestiduras. Eso significa que ella era la protagonista. Ahora, cuando sus vestiduras bordeaban el templo, sus vestiduras llenaban el templo, quiere decir que Él es digno. Amén. Él es digno de toda gloria y honra. Llenaban el templo, imagínense, si ya es pesado tanta tela, pero para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede, porque es todopoderoso. Pero eso refleja su dignidad. Sus vestidos llenaban todo el templo. ¿Sabe que Él es digno de lo que nosotros debiésemos hacer? ¿Sabe? Nosotros debemos marcar su dignidad, engrandecer su dignidad. ¿Sabe? Si yo pienso en la soberanía de Dios, en lo que Él es dueño y Señor, y en tan trono alto, sublime, y sus vestiduras, y ya empiezo a imaginar, ¿cierto?, a entender bíblicamente lo que es Dios, ya no querré hacer lo que yo quiero hacer. Ya voy a empezar a hacer lo que Él quiere que yo haga. Ya no me voy a dirigir a Dios como yo entiendo que puedo hacerlo, sino que voy a tener un poco de temor. ¿Sabe que cuando orábamos en la iglesia por Puerto Saavedra y orábamos para que se abrieran puertas, de repente empezaron a llegar apoyos rápidamente y yo, en vez de sentirme feliz, empecé a sentir temor? Porque entendí que Dios estaba respondiendo. Cuando Dios abre las puertas de algún lugar, hermanos, es bueno sentirse contento, pero también sienta temor. Porque Dios está respondiendo. Y si Dios responde, entonces usted tiene una gran responsabilidad. Dios respondió con este lugar, hermanos. Hace años yo venía y veía en la casa del pastor y ahí estaban reunidos. Y hoy día tienen un templo pero hermoso, hermano. Deben tener temor. No un miedo que, oh, Dios me va a partir, aunque puede hacerlo. Pero temor, porque Dios respondió. Dios ha respondido y les ha dado una responsabilidad. ¿Sabe que el versículo 2, vamos avanzando, dice, por encima de Él, versículo 2 dice, por encima de Él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, fíjese bien, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. ¿Qué quiere decir todo esto? O sea, había serafines, la calidad de ángeles junto con los querubines. Serafines significa ardiendo, y ellos estaban ardientemente adorando al Señor y diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir esta santidad? Que Él es apartado de toda maldad, de toda su creación. Es lo más sublime que puede existir. Toda la tierra está llena de su gloria. No de nuestra gloria, no de nuestra fuerza, de su gloria. Dicen que el pueblo de Israel, cuando decía algo por segunda vez, era importante. Pero cuando lo dice por tercera vez, era algo pero totalmente importantísimo. No se puede negar, no se puede cambiar. Santo, santo, santo. Y empiezas tú ya a ver quién es Dios. Ya Dios no es el que muchas iglesias pueden decir que es. Ya Dios no es aquel que, el de la película de abril. Ya Dios no es aquel el de la película de Navidad. Dios es santo, santo, santo. Él es santo. Y nosotros indignos de su santidad. ¿Sabe? Que fíjese en el versículo 4, dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Hermanos, es como que si este lugar
me imagino que donde está hermano Juan Carlos e Isaías viendo la gloria de Dios, y los quiciales empezaron a temblar y afirmándose, porque era todo glorioso. Isaías estaba allí y empezó, ¿cierto?, a ver para después anotar todo lo que vio. Los quiciales, todo esto de cemento, se me imagina. Imagínese algo más glorioso, es los pórticos del cielo. Empezaron a temblar con la voz del que clamaba. Hermanos, no es cualquier cosa. Y yo me imagino, porque dice el versículo 5, fíjese bien. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Sabes que el segundo llamado de Isaías es a reconocer su indignidad y pecaminosidad? Es a reconocer realmente quiénes somos delante de Dios. Ese era el llamado de Isaías en este versículo. Él dijo, ay de mí que soy muerto. ¿Por qué preguntarse algo así? Si estaba con Dios, ¿por qué Dios le iba a matar? ¿Por qué Dios iba a terminar con su vida? Ay de mí que soy muerto. Recordando Éxodo 33, verso 20, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Él sabía, entendía que al ver al Señor iba a morir. Pero gracias a Dios que vio la gloria de Dios, gracias a Dios de que habían consiervos suyos como muchos años después, como el apóstol Juan. Apocalipsis, acompáñenme allí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18. Apocalipsis capítulo 1, por favor acompáñenme allí, capítulo 1, verso 17, sin perder Isaías, nuestro texto base, dice lo siguiente. Apocalipsis 1, 17, dice, y cuando le vi, ¿qué dice? Caí como muerto. Porque dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Sabe qué? Pensando en esto, cuando dice Juan, cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Sabe? Mire, fíjese por favor en este verso, porque dice lo siguiente, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. El hombre se desmayó. El hombre estaba, ¿cierto?, temblando, cayendo sobre sus pies y tenía temor. Pero fíjese, cuando mi hija tiene temor, cuando ella sabe que transgredió, ¿cierto?, las reglas de la casa, hija, tienes que venir, teme, ¿cierto?, y se esconde. Aquí este hombre, Juan, no resistió y cayó como muerto. Pero fíjate bien, con todo el temor que sentía, aún así, fíjate en este detalle, y él puso su diestra sobre mí. Amén. Eso es glorioso, hermano. Amén. Eso es glorioso. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no sepa, que no sabe compadecerse de nuestra debilidad. Él sabe compadecerse de nosotros. Amén. Y es por eso que Dios envió a su Hijo Jesús. Amén. A pagar el precio de nuestro pecado. Amén. Es por eso que Él se colocó en el lugar de nosotros en expiación, para poder aplacar la ira de Dios, la ira que nosotros merecemos. Aún así, Juan, cuando le vio, cayó como muerto, y Él puso su mano sobre él, diciendo, no temas. No tema, hermano. Hermana, no tema. Tiene una gran responsabilidad con San Pedro de la Paz, pero no tema. No tema. ¿Sabe quién quita toda mi ansiedad? Porque, hermano, si hay una pregunta que a un misionero no le gusta mucho oír,
pero aún así tiene que responderle eso. ¿Cuántos se reúnen? ¿Cierto, pastor? ¿O me pasa a mí solamente? ¿Cuántos se reúnen? ¿Cuántos son? Y es una respuesta que debe llegar. Aún así, quien quita toda la ansiedad de un misionero, de un pastor, es Dios. Amén. Es Dios. No temas, no temas. Yo soy el primero y el último. Si eres el primero y el último, es dueño de todo. Entonces, volvamos a Isaías. El llamado a reconocer nuestra indignidad y pecaminosidad. Hermanos, hermanas, servimos a un Dios grande y poderoso. Servimos a un Dios grande y poderoso. Pero Isaías tenía una particularidad porque él dijo, siendo hombre inmundo de labios. Siendo hombre inmundo de labios. Y dijo, siendo un hombre inmundo de labios. ¿Sabe qué? Isaías le advertía a las autoridades diciéndoles, pongan atención, viene el reino de Asiria, viene Babilonia, nos va a derrotar, nos va a llevar cautivos, ¿qué vamos a hacer? Pónganse a cuentas con Dios, porque Dios en los primeros capítulos estaba hastiado de soportar los sacrificios de su pueblo. Estaba hastiado, estaba cansado de poder soportar todo lo que el pueblo hacía. Porque lo hacían conforme a sus ideas. Lo hacían conforme a sus pensamientos. No se esforzaban en entender su pecaminosidad. Por eso Isaías dice, porque soy hombre inmundo de labios. Y dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Él no se excluyó. Él se introdujo juntamente con el pueblo. Todos los profetas de Dios, varones de Dios, siempre reconocían también su pecaminosidad. ¿Saben? Si Dios quiere que sirvamos a Él, usted tiene que entender que es pecador. Usted debe aceptar de que es pecador, de que es inmundo. ¿Sabe? Lucas 17:10 dice, siervos inútiles somos. Lo que debíamos hacer, hicimos. Amado, ¿qué tan bueno crees que eres tú? ¿Habrá alguien en San Pedro? Hoy día escuchaba a pastor predicarle a un amigo de la feria y le preguntaba, bueno, ¿acaso no habrá nadie que nunca, cierto, cometa pecado? ¿Hay alguien en San Pedro que jamás haya mentido? Yo pregunto, ¿eso en la Florida y allá en Puerto? ¿Habrá alguien acá en esta región que jamás haya mentido? Y me dicen no. Entonces se cumple la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿De qué? De la gloria de Dios, de esta gloria que vio Isaías. Si Dios es tan santo, ¿podrá permitir el pecado en el cielo? Por supuesto que no. Muchos me dicen en Santiago, por supuesto que sí, porque uno se tiene que arrepentir. Vamos paso a paso. Primero debemos reconocer nuestra pecaminosidad. Luego debemos reconocer que hay un Salvador. Y también, fíjese, muchos quieren al Salvador, pero no al Señor. Muchos quieren al Salvador de su alma, pero no al Señor de sus vidas. Quieren al Salvador, pero ellos quieren gobernar. Eso no es bíblico. Tú quieres hacer lo que tú entiendes de Dios. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él muestra su amor a pesar de su justicia y santidad. Él muestra su amor. Porque si Él es justo, todos nosotros deberíamos pagar. Y lo vamos a hacer. Gracias a Dios por Cristo el Señor, que pagó por ti y por mí. La pregunta es, ¿estás tú a cuentas con Dios? ¿Estás tú a cuentas con Dios? Debes preguntarte esto en esta hermosa mañana. ¿Saben? Isaías fue limpiado
por esta inmundicia. Fue limpiado de todo su pecado. Dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón, dice, encendido, tomado del altar, con unas tenazas. Hermano, serafín significa alguien que está ardiendo, y como alguien ardiendo, siendo de fuego, no podía tomar aquel carbón encendido. Hermano, la palabra carbón se deriva de la palabra cimiento o piedra o roca. ¿Quién es hoy quien nos limpia de nuestros pecados? ¿Quién es la roca? ¿Quién es el cimiento? He visto los terrenos, algunos con aguas, otros con mucha fundición de cemento. ¿Quién es la roca? Es el Señor. Es el único que puede limpiarnos de nuestra maldad. Es el único. Es tan santo que ni los ángeles podían tocarlo. Es tan santo que los serafines tenían que cubrir sus ojos para no verle. Ese es nuestro Señor. ¿Ves que es grande? ¿Ves que es glorioso? 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación. Él aplacó la ira de Dios. Dice, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Su sangre y su fuente carmesí es el raudal de puro amor. ¿Sabe? Y el tercer y último llamado que yo veo acá es a la gran comisión. Leamos el versículo 8 al 13, dice, después oí la voz del Señor, después oí la voz del Señor. Tuvo que pasar todo eso para después oír la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hermanos, el Dios omnipotente preguntando, ¿a quién enviaré? Si Dios todo lo puede, si Dios todo lo sabe, preguntando a quién enviar. El Dios trino diciendo, ¿y quién irá por nosotros? Hermano, Dios todo lo puede. ¿Usted cree que Él necesita de nuestra ayuda? Hermanos, si Él quisiera que todos pudiéramos venir a los pies de Él, Él lo haría. Pero como es tan justo, aún así te permite escuchar y responder al llamado de Dios. ¿Sabes? Él es tan justo que te ha dado tiempo. Es tan justo que te permitió levantarte, tomar un buen desayuno. Gracias, pastor, tomamos un buen desayuno. Poder respirar, poder conducir un vehículo, poder juntarte en un lugar donde los musulmanes no van a venir a apedrearte, poder profesar el nombre de Cristo con libertad, poder usar la Biblia, hermano, poder ir aquí a la librería más cercana y sacar una Biblia, comprar una Biblia, leer un libro cristiano, tener un altoparlante. Hermanos, eso es justo. Pero como es justo, un día tendrá que juzgar. Y te va a juzgar por tu decisión, por tu no respuesta o por tu sí respuesta. ¿Sabes? El Dios que todo lo sabe pregunta a quién enviar y quién irá por nosotros. Un Dios tan santo y dueño de todo, confiar una labor tan hermosa que es el Evangelio. ¿Saben que el Evangelio se deriva de una palabra que significa un buen heraldo? Cuando habían guerras, se designaba un soldado que cuando esa guerra se ganaba, el buen heraldo tenía que correr para dar las noticias al rey y decir, ganamos, tuvimos victoria. Hermanos, esa noticia tan hermosa que liberaba a un pueblo entero que estaba esperando noticias, fue dada a nosotros. Aún así, con todas nuestras imperfecciones, Dios se la confió a usted, hermano. A usted, hermano. A usted y a cada uno de nosotros. No a Efesios 4:11 solamente, sino a toda
su iglesia. ¿Usted es parte de la iglesia? Mediten. Es su responsabilidad ganar a San Pedro. Es su responsabilidad hacer crecer la obra de Dios. Hermano, ¿sabe que esta gran comisión, vamos a avanzar, dice: entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pero fíjese bien en la actitud de Isaías. El carbón encendido no le dolió porque no se registra. Pero fíjese bien que él ya estaba limpio para servir. Pero también fíjese que él no respondió: heme aquí, envíame a mí. Yo estoy calificado, yo tengo estudios en tal lugar, yo tengo experiencia en misiones. No dijo eso. Yo creo que Isaías, con todo lo que vio, con toda la gloria que observó, me imagino que estaba o tendido o ni siquiera mirando, diciendo: por favor, heme aquí. A ver, ese heme aquí era para un rey. Heme aquí, Señor. No vamos a hablar de su disposición, pero sí de lo que Dios es. Y Dios es tan glorioso que le confió esta labor a este hombre purificado. Hermanos, Dios te ha confiado el Evangelio a ti. ¿Qué has hecho tú por ese Evangelio, por esas buenas noticias? ¿Saben? Sigamos leyendo. Dice: y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, dice, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, y su corazón entienda y se convierta y sea sanado. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y sea grande el abandono en medio de la tierra, pues aún quedará en ella una 10ª parte, y volverá a ser consumida como la encina y el roble, de los cuales en la tala queda el tronco, así será el tronco de ella la simiente santa. ¿Sabes qué? Mi Mateo 28, id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden y hagan cierto otros discípulos, hermanos. Puede que mi Mateo 28 sea asegurarme de un pueblo duro y contumaz que no abra sus oídos al Evangelio. Puede que mi Mateo 28 no sean 100 personas. Puede que mi Mateo 28 sea un grupo de 10 personas. Puede que su Mateo 28 sean muchos frutos. Pero ¿iría usted a un Mateo 28 duro e infértil? ¿Te apetecería decir: heme aquí, Señor, a un Mateo 28 totalmente complicado y cerrado para el Evangelio? ¿Irías tú por un pueblo que no quiere escuchar al Señor? Es difícil. Es difícil. Entonces, ¿estás orando para que ablanden su corazón? ¿Sabes? Dios endurece el corazón ya endurecido. ¿Estás orando por estas tierras? Por estas almas, para que ablande Dios su corazón. Hermanos, id y hacer discípulos. ¿Sabes que un escritor dijo: involucrarse en la plantación de iglesias es de seguro que se está obedeciendo a la expresa voluntad de Dios? Es un buen negocio el de las almas, no un negocio como algunos lo ven. Hermanos, involucrarse en la plantación de iglesias es el negocio del reino de Dios.
y necesitamos, es de necesidad involucrarnos. Una iglesia sin misión no tiene una visión clara. Hermanos, van de la mano la iglesia y la misión. Tienen que ir juntamente. Hermanos, si tú supieras los pormenores que hay detrás, créeme, honestamente, entenderías muchas cosas. La iglesia debe tener la misión viva, encendida y siempre orando por nuevos lugares. ¿Sabe? Como dicen varios autores, puede que Mateo 28 sea poco fructífero a la vista de otros. Puede que el volumen y las personas y el número sea lo llamativo. Pero ¿sabe? Si fuera así, Isaías entonces fue infructífero, porque predicó a un pueblo que no escuchó, a un pueblo que fue cortado, pero permaneció la simiente santa, el tronco de Israel, aquello que se habla también en Romanos capítulo 11. ¿Sabes que Jesús convirtió a 12? Uno le entregó, otro le negó, otro era incrédulo y los otros salieron corriendo. Entonces, numéricamente fue infructífero a la vista humana. Pero Jehová, aún así, en Isaías 53, ve la aflicción de su alma, ¿cierto? Y es saciado por sus frutos. ¿Sabe? No es el número, es la obediencia. ¿Sabe? No son los mensajeros, es el mensaje. ¿Sabe? No es el misionero, es el autor del Evangelio. ¿Sabe? No se trata de nosotros, se trata de Jesucristo el Señor. ¿Sabe? Él es Señor y Rey de Reyes. Él es Señor, Rey de Reyes y Señor de señores, soberano y único dueño de su creación. ¿Y tú? ¿Qué tipo de llamado estás esperando para servir? Que Dios baje y te diga, quiero que sirvas. Es que yo no puedo porque tengo mucha edad, es que tengo esto, otro. Tú puedes ayudar orando. La oración, créeme, es lo que mantiene viva la obra de Dios. ¿Sabes? ¿Qué estás esperando tú? Es tiempo, es hora de responder al llamado de Dios, a admirar su gloria, a reconocer nuestro pecado y a cumplir la gran comisión. ¿Te parece si oramos al Señor? Vamos a orar. Padre Dios, gracias, bendito Señor, una vez más, por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta piedad. Padre, por favor, tal como clamó Habacuc, aviva, Señor, la obra en medio de tus tiempos. En medio de los tiempos, avívala, Señor. Dios, bendice este lugar. Qué gozo me da ver almas nuevas. Qué gozo me da, Señor, ver hermanos firmes en la fe. Gracias, Señor, por los siervos. Gracias, Señor, por los que se están levantando. Gracias, Señor, y gloria a tu nombre por la obra misionera. En el nombre de Cristo Jesús, te ruego. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir: Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti,
pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir: Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.